sección muy interesante para todos los que emprendemos, microempresarios, empresarios, o gente simplemente que quiera hacer algo en su vida. Les había platicado en mis historias de Instagram que iba a tener un invitado muy especial, una persona que yo admiraba mucho, porque ya les había compartido a mis seguidores, y se trata de Fernando Rodríguez Errejón, que es empresario ya con años de experiencia, también fue servidor público. Pero bueno, mira, yo no quiero platicar mejor, me gustaría dejar hablar a Fer y agradecerte el espacio, Fernando. No, al contrario, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de que me entrevistes, con mucho gusto. La verdad que lo valoro, no soy un agente tan importante como lo mencionas, soy un agente común y corriente, pero de veras, gracias por darme esta oportunidad. Me preguntas quién soy. Bueno, soy Fernando Santiago Rodríguez Errejón y soy nacido aquí en Morelia, Michoacán. Soy hijo de padre español y de madre mexicana. Y mi padre llegó de España hace muchísimos años por dos negocios que hay aquí en Morelia que todavía subsisten, que es la harinera michoacana y Negociación Industrial Santa Lucía, que ahora es de los daneses y creo que tiene el nombre de AT o ATD o una cosa así, pero persisten las empresas. Mi padre y mi madre formaron un matrimonio muy sólido, somos 6 hijos, yo soy el segundo de 6. Y la verdad es que mi padre fue un hombre muy trabajador, murió hace muchos años, casi 40, cuando nosotros éramos muy jóvenes. Sí, muy joven. Mi hermano mayor tenía 20 años y mi hermano menor tenía 9 años. Y la verdad que vengo de una familia con muchos valores, con muchos principios. Y después de la muerte de mi padre, nosotros estudiábamos, pero mi madre ha sabido sacar adelante a 6 hijos, todos estamos casados y ahora a 13 nietos, que mi madre también se preocupa por ellos. Yo estoy casado con Ireri Ponce de León y tengo un hijo que es Santiago, que es nuestra razón de vivir y por quién luchar y por quién estamos tratando de dejar un México mejor para ellos, para todas estas nuevas generaciones. Y te platico un poco de mi historia. Mi padre al morir había heredado de parte de mi tío, de uno de mis tíos que tenían los negocios aquí en Morelia, porque mi tío, cuando se trajo a mi papá de España, ellos estaban casados ambos, pero no tuvieron hijos y se trajeron a mi papá aquí a Morelia y aquí conoció a mi mamá. Mi tío fallece y hereda. Mi tío hizo una gran fortuna, es Eusebio Gómez García, y heredó el 75% de sus bienes para obras de beneficencia y el 25% de sus bienes para los 7 sobrinos, en el cual estaba incluido mi papá. Y de ahí empezamos, a la raíz de la muerte de mi padre, continuamos con todos los estudios y terminamos la carrera. Y Juan Carlos, mi hermano, estudió también en el TEC de Monterrey, en Monterrey, y él con esas, ya sabes que en ese tecnológico siempre ha habido que te ponen espíritus de crecimiento, de superación empresarial, etcétera. Impulsan mucho, ¿no? Impulsan muchísimo, muchísimo el que hagas empresa. Claro. Y mi hermano empezó con que fuéramos a México porque se había creado ya la cadena de panaderías Trico, que era de mi padre y de sus hermanos y de otros accionistas, pero estábamos ahí involucrados en el tema de panificadores y panaderías. Y mi papá siempre, su sueño era poner una panadería aquí en Morelia. Él siempre decía que ahí en la Lázaro Cárdenas, bajando con Ventura Puente, que ahora está una tienda de baños y azulejos, enfrente de Santander Serfín, y quién iba a decir que al paso del tiempo íbamos a encontrar 3 cuadras hacia abajo una mejor ubicación, porque esa Trico antes, ahora Panoli, tiene 3 avenidas, que es donde está el edificio, y de ahí fue como empezamos. Yo soy contador público de profesión, estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me siento orgulloso de ser nicolaita, me siento orgulloso de mi alma mater, y te digo que la verdad, afortunadamente, somos una familia con muchos valores, con muchos principios. Mi madre ha sido un gran pilar de la familia, somos 4 hombres y 2 mujeres, y de verdad que lo que nos ha caracterizado y lo que nos ha permitido crecer empresarialmente es
el valor de la honestidad Claro. y también el trabajo. Eso es a los grandes rasgos lo que te puedo decir. De hecho, Fer, mencionas que los valores, la educación, que la honestidad, pues la verdad es algo que a mí me consta porque te comentaba la vez que nos conocimos con Fer, yo le platicaba precisamente que yo ya había escuchado hablar de ti anteriormente. Excelente, excelente persona, súper íntegra, y la verdad es que no me queda duda de la plática que tuvimos, la plática que nos compartes ahorita, y yo creo que es lo más importante, ¿no? La calidad humana para poder como trascender y llegar y alcanzar todos tus objetivos, y esa calidad humana que eres tú, creo que es lo que te ayuda a alcanzar uno de tus objetivos o de los muchos que todavía faltan, que también quiero ahorita preguntarte, porque ahorita mencionabas sobre las empresas que tienes con tus hermanos, la que tenían tus papás o los negocios, y me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué es ser empresario? Bueno, lo primero que te quiero decir, no soy una excelente persona, soy una persona normal, común y corriente, como cualquier otra, pero la excelencia no me gusta el calificativo, soy de verdad una persona con virtudes, pero también con defectos. Y eso yo te lo digo porque creo que es lo que te va haciendo sólido en la vida, los valores. Eso sí, mi padre y mi madre nos siguen inculcando valores, siempre nos inculcaron. Te puedo decir que el matrimonio yo calificaría el mejor que he visto en mi vida, es el de mis padres. No tengo otro. Inculcó a mis hermanos y a mí valores. Y mi madre lo sigue inculcando, como te lo decía. Entonces, ¿qué es para mí ser empresario? Fíjate que yo cuando terminé la carrera de contador público, yo ejercí la carrera durante 10 años. Me asocié con dos grandes contadores, que es Fernando Gómez Carras y Álvaro Torres Arenal, y logramos emprender y crecer porque llevamos una cantidad de cuentas aquí en Morelia, no solamente de Morelia, sino también del estado, y llegamos a crecer. Eso es emprender. Claro. Yo decía, quiero llegar a ser el mejor despacho de Morelia, y creo que lo logramos con ellos. ¿Por qué? Porque había trabajo, porque había valores, ¿sí? Y los valores se tienen que poner en práctica en cualquier ámbito de la vida. Sí, claro. En tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida empresarial. Y en este caso emprendimos y logramos tener un despacho contable, fiscal y administrativo muy sólido, ¿sí? Pero por lo mismo, porque tenemos los valores como eje rector de nuestra función como contador público. Yo ahí empecé a conocer la corrupción, porque llegó un momento determinado que llevábamos tantas contabilidades, que había auditorías, que el director de auditoría fiscal de la Federación se llegó a acercar a mi despacho a decirme que compartiéramos el pastel de corrupción. Una cosa que me quedé verdaderamente sorprendido, porque nunca pensé que la autoridad viniera a decirme eso, porque yo siempre defendía a los contribuyentes, a nuestros clientes. Y tú que trabajas tanto por los valores, sí. Imagínate, llega alguien y te dice hasta hacer una falta de respeto. A mí me pareció claro. así, y le dije, usted se equivoca. Vino porque me dijo, nos estamos viendo ya mucho, y como ustedes llevan tantas contabilidades, pues vengo a decirles que compartan el pastel. Y le dije, conmigo se equivocó. Entonces, emprender es crecer, emprender es crear, emprender es fortalecer a familias michoacanas, morelianas, mexicanas, claro, para que tengan un sustento, porque emprendedurismo viene de la palabra de crecer, emprender. Entonces, para mí eso es muy importante, de verdad importante, y eso es lo que siempre había soñado. Yo soñaba con tener una panadería porque era una idea de mi padre. Te mencionaba que para mí era muy importante hacer una panadería, construir una panadería, porque era un sueño de mi padre. Y te puedo decir que ese día, el día que abrimos, el 28 de septiembre va a ser 29 años, fue uno de los días más grandes de mi existencia. Porque recuerdo, no había empresas, tantas empresas como los hay ahora, que Costco, que Sam's, que Superama. Entonces, Trico en ese entonces fue como el boom de las panaderías. Y recuerdo que había filas y filas y filas. Teníamos que cerrar las puertas porque la gente
quería entrar el día de la inauguración y no podíamos tener tanta la gente capacidad, adentro ¿no? para Y eso es una cosa muy importante. Bueno, yo ahorita como empresaria lo veo, el nivel de capacidad que dices, y de repente llega muchísima gente y dices, ¿cómo le hago? Pero qué padre, ¿no? Al final de cuentas es algo inesperado. Aparte era una cantidad de producción de pan que se producía durante 24 horas, porque no dábamos abasto. Entonces, ese día para mí fue el más importante en mi vida empresarial. Nosotros seguimos creciendo, afortunadamente Trico fue un negocio muy sólido, ahora es Panoli, ¿sí? Pero Trico fue el nombre que nos dio como la marca. La gente te preguntaba aquí o se mencionaba a nosotros los de Trico, ¿sí? Los Trico. Y ahora pues tuvimos que cambiar el nombre a Panoli, porque todo en esta vida se regula a través del dinero, no del dinero. Resulta que al morir mi padre, mis tíos mueren y heredan el nombre de Trico a uno de mis primos hermanos, entonces él ya quiso manejarlo como franquicia. Nosotros no éramos franquicia, era una empresa familiar, empresas autónomas con personalidades jurídicas distintas, pero que conformaban una familia. Entonces, al morir mis tíos, Luis Galindo, concretamente, hereda el nombre de Trico a uno de sus hijos. Y su hijo dijo, pues ahora ya va a ser franquicia. El que quiera utilizar el nombre de Trico va a pagar regalías. Y nosotros como familia decidimos que no. Porque el nombre de Trico nosotros lo habíamos hecho en Morelia, como ahora lo estamos haciendo en Panoli. Entonces, es algo muy importante. Yo creo que eso lo traes en la sangre. El emprender, todo mundo. Yo pienso que los mexicanos tenemos que tener eso, esa idea de siempre crecer. ¿Y cómo se crece? Con educación. Entonces es algo muy importante que se tiene que atacar en este país y que todos los mexicanos tengan el derecho constitucional, que es la educación. Porque yo siempre he dicho que venimos a este mundo como plastilina. Esa plastilina cuando naces no tiene forma. Sin embargo, cuando te vas educando, esa plastilina va adquiriendo forma y con la educación adquieres forma de éxito. Sin educación, de fracaso. Entonces, pugnemos porque todos los mexicanos tengan educación. Como a mí me dio la oportunidad de educarme en una universidad pública, que te repito, la Universidad Michoacana, de lo cual me siento muy orgulloso de mi universidad. Ay, qué bueno, sí, de hecho es muy buena, Fer. Yo tengo amigos conocidos, de hecho de mis mejores amigos que han estudiado ahí y la verdad es que son personas excepcionales. Mencionabas que algo que me llama mucho la atención, que actualmente, ahorita pues es un mundo que ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, ahorita que hablabas de que cambiaron el nombre de Trico a Panoli, me llamó la atención porque yo pensé, yo creo que la mayoría de los morelianos que ya conocemos muchísimo la marca, consideramos que fue un cambio más bien como de era. Yo así lo vi, jamás me imaginé, ¿no? Que fue que por regalías yo dije, pues se ve más moderno, porque precisamente pues todo cambia, ¿no? Va trascendiendo, es diferente las maneras de ver ahorita, la manera de hacer negocio ahorita. Hace unos años creo que ha cambiado porque somos más población, porque, bueno, por hasta las tecnologías que están pasando. Eso es muy importante. Yo pienso que en la vida, en cualquier aspecto de cualquier negocio, siempre tienes que buscar renovarte. Porque el que no se renueva, muere. Y yo te puedo mencionar varios negocios de aquí, de nuestra ciudad, que han muerto porque no se renovaron. Entonces, para nosotros, dicen que no hay mal que por bien no venga. El haber dejado el nombre de Trico y buscar una marca más pura, más limpia, más actualizada, cambiar totalmente la imagen del negocio, nos trajo cosas positivas, muy positivas, porque el negocio afortunadamente continuó creciendo. Sigue creciendo. Y sigue creciendo porque nosotros somos personas, y digo nosotros, mi familia, mis hermanos, que siempre estamos buscando seguir creciendo, seguir siendo generadores de fuentes de empleo, porque yo siempre he pensado que la pobreza y el hambre se curan con el empleo. Entonces, qué mejor que todos los michoacanos, que todos los morelianos, que todos los mexicanos tengan un empleo, porque eso les va a permitir vivir dignamente y con calidad de vida.
Yo actualmente conozco a muchos amigos, conocidos, cercanos, que terminan su carrera, su licenciatura, e incluso luego se avientan a estudiar la maestría porque no encuentran trabajo. O cuando encuentran trabajo de algo muy diferente a lo que es su profesión, ¿no? Luego salen abogados, contadores, que también, igual que tú o yo como comunicólogos, terminan trabajando sacando copias, que de taxista, de Uber, que digo, no son malos trabajos, pero pues terminan haciendo algo que no estudiaron por la misma falta de empleo. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Mira, yo pienso, porque ahora que formo parte del gobierno, ya me doy cuenta que como todo en la vida, también tiene que haber planeación en el sector público, en el sector privado. Y te pongo el caso concreto. ¿Cuál es el objeto de crear tantos ingenieros industriales si no hay industria? Porque también tienes que ver eso, que está de moda la carrera de programador, ¿sí? Y que en un momento determinado no hay las empresas también donde puedas trabajar. Entonces siento que aquí, por lo que yo he visto en temas de educación, falta una planeación para conocer cuáles son las necesidades que tiene el país para que haya los empleos necesarios para los estudiantes que terminan una carrera. Entonces siento que también hace falta muchísimos técnicos. Claro. Hay muchas universidades, muchos universitarios, pero no hay técnicos. Entonces, técnicos en informática, técnicos en ingeniería, en plomería, en carpintería, en esas cuestiones, porque yo hice un análisis, ¿sí? Que no hay esa parte de gente que a lo mejor no tiene las posibilidades económicas y son jóvenes que tienen deseos de estudiar, que estudian una carrera técnica para que la puedan ejercer. Porque también de repente hay una cantidad de dentistas, ¿sí? Sí, claro. Y que no hay la demanda suficiente para poderles dar empleo a todos ellos y para que generen su propio consultorio. Entonces, ¿qué pasa en México? Que no hay planeación. Que no hay planeación, sí, claro, en todos los sectores. Entonces, por eso, un dentista termina de taxista porque no encuentra empleo. Que no tiene nada de malo, porque todos los empleos, mientras sean dignos, ¿sí? Mientras no hagas una cuestión ilícita, ¿sí? Que no vaya conforme a valores, conforme a principios, se vale, ¿sí? No porque si yo tengo un coche y no tengo empleo y soy abogado y me quiero meter al Uber, pues algo muy digno. Claro. El chiste, el objeto es que el dinero que ganes, ¿sí? Lo ganes lícitamente, porque yo estoy convencido que el que lleva a su casa dinero ganado con corrupción da de comer a sus hijos pan sucio. Claro. Entonces, ojalá que eso no suceda, que los jóvenes desde antes de formar una familia tengan ya una estabilidad económica para poder ser soporte, ¿sí? Digno, porque ahora tanto la mujer como el hombre son soportes económicos dentro de una familia. De hecho, te platico ahorita que comentabas precisamente eso, que no hay planeación. Bueno, yo la verdad también considero eso, pero digo, al final de cuentas, pues los chavos, los universitarios, los jóvenes, pues empiezan una carrera, una profesión con una ilusión. No, pues voy a hacer esto, y luego se topan con la realidad de que no hay oportunidades, de que no hay empleos, precisamente porque no se ha llevado desde la falta de esperas, o si lo queremos ver así, desde la administración pública, una planeación correcta de la ciudad. Y eso también creo, y es más, garantizo que es lo más importante, ¿no? Porque luego es cuando se viene la gente que es infeliz. Yo siempre he dicho que cuando trabajas en algo que te hace feliz, ya le estás ayudando al mundo. Porque yo la verdad es que también trabajé un tiempo en gobierno, te comparto la experiencia, y conocí a mucha gente que no disfrutaba su trabajo, que realmente iba a perder tiempo. Yo decía, yo amo mi tiempo, yo no puedo estar en algún lugar y perder 8 horas de mi tiempo sin hacer nada, y luego les ponían a hacer algo y se quejaban. Y yo decía, es que no es que estudiar mal, pero están haciendo algo que no les hace feliz. Cuando uno trabaja en algo que te llena, que te da dicha, la verdad lo disfrutas, las horas se te pasan y hasta das tu mayor esfuerzo. Total. Yo es algo que yo siempre les comparto: trabaja en lo que te hace feliz, pero averígualo bien y vas a ver que te va bien en la vida, ¿no? Porque luego también hay muchos tabús de que, ay, no, es que luego no hay empleo de esto, y luego ni siquiera lo intentan. Bueno, yo lo hablo por la experiencia que he conocido a mis cercanos.
y más a los millennials. Que de hecho te quería pedir, ¿qué consejo tú nos darías a los millennials? Nosotros que ya vivimos en una época más acelerada, muy digital, todo como que es muy líquido, incluso las relaciones de pareja, o sea, que tú me platicas de la relación de tus papás con tu esposa, la verdad es que ahorita también ya es difícil las relaciones tanto amorosas, personales, por esta digitalización que existe. Y entre otras muchas cosas más, ¿no? Ya, pues el tipo de contenido que sale en medios de comunicación, la manera en que se hace política también ya es muy distinta. Antes, tú que tuviste también esta experiencia, ¿qué consejos nos das a los millennials en el ámbito personal, para ser felices, profesional y pues así que, pues para ser felices de vida? Mira, yo pienso algo muy importante. En la vida tienes que tener dos cosas para ser feliz: trabajo y amor. Amor a tu familia, amor a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus seres que te rodean, a tus amigos. Pero en el aspecto trabajo, ¿qué concepto puedo dar yo a esta generación de jóvenes que nacieron en condiciones totalmente diferentes a las que yo nací? Porque ahora el mundo de la cibernética, del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera, que son muy buenos, son extraordinarios, pero son armas de dos filos. Por eso todos esos medios tienen que ser utilizados de manera positiva, no negativa. Porque, ¿qué pasa en esta juventud? Yo te lo digo porque yo lo veo, yo lo vivo, yo lo percibo, yo lo palpo. Se han perdido valores. Y esa pérdida de valores, ¿sí?, aunada a ese mundo tan grande que pueden tener ahora, pueden llevar a perjudicar a la persona, al joven, a la joven, ¿sí? ¿Qué consejo les doy? A las familias, llámale mexicanas, españolas, italianas, que el núcleo más importante de cualquier sociedad se llama familia, y que dentro, como padres, tenemos que contribuir a darles valores a esos hijos. Y siento que se han perdido, porque muchas veces al tener todo, yo pienso que a los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío para hacerlos de éxito cuando tienen las posibilidades económicas. Admiro a la gente humilde, ¿sí? Admiro a la gente que ha carecido de todo y que ha hecho todo su mayor esfuerzo como padre, como madre, para educar a los hijos. Me gustaría vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Me gustaría vivir en una sociedad donde la riqueza estuviera mejor distribuida. Porque no podemos seguir permitiendo que en México el 7% de la población tenga el 50% de los recursos, de la riqueza, y el otro 50% esté en el 93% de la población. ¿Qué pasa? Que hay desequilibrios. Entonces esa población también de los jóvenes, pues muchos han nacido en casas o en cunas que han carecido de todo. Y por eso hay tanta pues drogadicción y alcoholismo y falta de interés de participar, de hacerse en un momento determinado los conocimientos necesarios para vivir dignamente. Entonces, en ocasiones veo una juventud perdida. Sí. ¿Y perdida por qué? Repito, por falta de valores. Entonces los valores se han perdido. La honestidad, la rectitud, la puntualidad, el trabajo, ¿sí? La disciplina, claro, el deseo. ¿Y sabes qué pasa también? Creo que se convierten en hijos de padres permisivos, ¿sí? Que los padres se olvidan y que les dejan abierto todo, porque yo pienso, como padre que soy, que mi hijo tiene que tener límites. Claro. Hasta en las redes sociales, en el uso de los aparatos electrónicos, tienen que tener límites, porque los jóvenes han perdido como yo tenía, el jugar, el compartir, el miles de cosas que podíamos hacer, el convivir, porque ahora los ves, tú vas a un restaurante y ves al padre, a la madre y a los dos hijos, y los cuatro con sus celulares. Sí. Entonces, que se han perdido valores. Entonces, ¿yo qué consejo les doy? ¿Sí?
que no pierdan valores. A los padres que tenemos hijos, que de verdad inculquemos valores a nuestros hijos. No podemos seguirles permitiendo que sean libres y que utilicen todo lo de las redes sociales sin beneficio alguno. Sí, claro. Que en lugar de ayudarles, los perjudica. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, no generalizo, pero yo veo también esas diferencias de clases sociales inmensas. Por eso tenemos que pugnar nosotros, esta generación que a mí me pertenece y la generación que sigue, para decirles a ustedes, esta generación, que no pierdan valores, que tengan ideales, que se fijen metas y que las cumplan. Y que nosotros como padres demos la mano. ¿Para qué? Para que la gente que tengamos o hayamos tenido la oportunidad de educarnos, también demos la mano al más necesitado, al más humilde, al más pobre, para que también sea educado. Claro. Porque como yo te lo decía, el hambre, ¿sí?, y la pobreza se curan con el trabajo. Entonces, esa generación, mucho ánimo, muchas ganas de echar toda la carne al asador, ponerse por delante para que México sea grande, porque ellos como mexicanos también tenemos que contribuir. No es exclusivamente el gobierno el que va a dar. Nosotros tenemos que formar y crear. Claro. De hecho, mencionabas algo que me llamó mucho la atención. Yo pues ahorita tengo una empresa, llevo 2 años, es una microempresa, soy microempresaria, vaya. Y hay una parte que dicen muchos que no ha tocado lidiar a mí mucho, yo no lo veía, que es esta pérdida de valores, ¿no? A lo mejor no la conceptualizaba de esta manera, pero como tú dices, la puntualidad, la responsabilidad de llegar a tu área de trabajo laboral en tiempo y forma, cumplir con tus trabajos, es algo bien importante también para la cabeza, ¿no? En este caso yo, porque de repente sí me ha tocado lidiar mucho en esa cuestión y me he dado cuenta ahorita que con tu comentario, con tu respuesta, que precisamente sí, así es, pérdida de valores, ¿no? Que los papás han dejado de educar, de educar con el corazón, de educar con los valores, para más bien convertirse como en autoritarios, ¿no? De, no hagas esto y los regañan, o sea, no hay una educación trascendental. Creo que hace falta, no de todos, no generalizo, pero que sí hace falta como que este acompañamiento del padre con el niño, que no los desentiendan, que le den tiempo. Educar conlleva tiempo, conlleva decirte... Sacrificio. Argumentar, oye hijo, está mal esto, pero explicar por qué está mal, no nada más decirlo porque sí, ¿no? Porque también hay que aceptarlo. Hay muchas veces que los papás están mal y se aprende más del hijo, pero esta parte de educar creo que conlleva mucho tiempo. Y ahora como que siento que están teniendo a los hijos por tener, y como para ya no, que les quiten tiempo ni nada, y te dejo el iPad, ay, ponte a ver la tele. Y siento como entretención. Mira, mi madre dice una cosa y que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando se es madre y padre responsable, son 9 meses de enfermedad y toda una vida de convalecencia. Porque hasta que te mueres, dejas de preocuparte por el hijo. Porque si estudió, porque si no estudió, porque si está casado, porque si tiene hijos, porque si las nueras, porque si los yernos, porque todo. Sí. Entonces, esos valores se han perdido. Y los padres fácilmente dicen, pues mi hijo, pues que tenga derecho a todo, ¿sí? Yo he visto, yo últimamente, en estos últimos meses, me he quedado verdaderamente sorprendido de ver a la juventud que está perdiendo valores. Que, por ejemplo, terminan una secundaria, terminan una preparatoria y lo único que les importa es la fiesta, y dentro de la fiesta es tomar, beber hasta acabar, ¿sí? Y todavía de la fiesta seguir con el after hasta las 7 o 9 de la noche. ¿Dónde es eso? Y el trabajo y la responsabilidad y el sentido que se le da a la vida, ¿qué huella vamos a dejar? Yo también la verdad es que lo comparto y lo vivo porque es mi generación, y sí, coincido que totalmente tenemos más oportunidad unos y otros menos, ¿no? Por esta misma, hay unos que, gracias a Dios, yo digo, me educaron excelente en mi casa. La verdad, yo estoy agradecida por los papás que me tocaron, mis abuelos también, que admiro muchísimo, pero sé que hay muchos compañeros, amigos, conocidos, cercanos que no. Y que luego los veo así acabar su vida, y que los ves después de años y sin un objetivo claro, sin una meta, y precisamente de fiesta en fiesta, y se van los años, los ves ya de 30 casi, y ya, y siguen en lo mismo. Y siguen en la fiesta. En lo mismo.
Pero a ver, ya que nos platicaste un poquito que fuiste servidor, muchos ya sabemos que estuviste elaborado en una de las administraciones. ¿Cuál es tu experiencia? Que nos la puedas resumir en unos 3 minutos y que nos platiques cuál fue tu experiencia, qué te llevas de esta experiencia y si te cambió tu visión de vida. Totalmente, mira, yo en el aspecto empresarial creo que llegamos, nunca terminas de crecer, pero llegó un momento en mi vida que dije, tengo que dar algo de mí, y me empezó a preocupar el ambiente, la sociedad, la población. Me empezó a preocupar mi país, mi estado, mi municipio. Y empezamos a hacer grandes estudios para desarrollar el estado, porque yo siempre he dicho que Michoacán es un estado eminentemente rico, incongruentemente pobre. Entonces formamos la FUSIDIM, que es una fundación que tiene como objeto el participar con los gobiernos, dándoles herramientas. Se hicieron 2 grandes estudios, uno del INCO y otro del TEC de Monterrey, variables de competitividad y Michoacán al 2040, pero vi que no puede ser, porque los gobernantes lamentablemente en muchas ocasiones, no generalizo, no toman en cuenta la sociedad. Y yo siempre he dicho que la mesa tiene 4 patas: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y la más importante, la sociedad civil. Esa sociedad civil que es la que le tiene que dar el equilibrio. Alfonso Martínez me invita a formar parte de una planilla. Nunca pensé yo en participar en política, pero cuando me invitan dije, pues si siempre me estoy quejando, pues ¿por qué no voy a ver las cosas ahora desde el otro lado de la moneda? Para mí fue una experiencia impresionante en mi vida. Te puedo decir que los 3 años... Muy diferente a la de empresario, ¿no? Más importantes en mi vida, porque me hicieron despertar y desarrollar esa sensibilidad humana para tratar de hacer el bien y ayudar al que menos tiene. Me di cuenta de la gran pobreza que hay en mi municipio, donde a 10 y 15 minutos de aquí de mi casa puedo encontrar la pobreza extrema. Una pobreza extrema que no tiene pisos firmes, que no tiene un techo, que no puede comer más que una vez al día y que come frijoles, tortillas y salsa. ¿Sí? Eso es lo que me mandó me despertó y me hizo decir, tenemos que hacer algo. ¿Cómo? Cualquier ciudadano tiene que participar en política. Claro. Es una obligación. Democracia significa demos pueblo, gracia, poder. El poder en el pueblo. Entonces fue una grata experiencia, también muy dolorosa. Tuve mis momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque me conduje con el valor más grande que me heredó mi padre, que se llama honestidad. Y muchas veces en la política, ese valor de la honestidad es tu peor arma, como me sucedió a mí. Y yo también quiero hablar claro, no solamente los gobernantes son corruptos, también hay un sector social, claro, también hay un sector empresarial que se da que permiten la corrupción, o que entre ambas sectores, claro, se da la corrupción. Porque yo aprendí, hay 2 corrupciones. La corrupción, que es tomar los recursos que pertenecen al pueblo, que son del pueblo, ¿sí?, que te los da la federación a través de los estados, y los municipios que tienen recursos propios por productos, impuestos, derechos de aprovechamiento, como es el pago del predial. Ese dinero, sí, yo fui testigo de que hay corrupción, ¿sí? Pero también hay corrupción prestándote en un momento determinado, tú como un prestador de servicio, a construir una obra y facturar. Si la obra cuesta 100, ¿sí?, la facturas a 130 para dar 30 de corrupción. Entonces la corrupción, también sé que alguien que dice no quiero pagar el predial, vas con alguien y dices ayúdame y bájale, y también le baja. Entonces la corrupción no solamente está en el funcionario público. De hecho, decías que también la sociedad civil, yo creo que desde el momento que uno como ciudadano, por ejemplo, ¿no?, se pasa un semáforo, ya desde ahí uno está corrompiendo las reglas de la ciudad, ¿no? Que llegue y que la multa, no, pues dame mordida, ¿no? Uno empieza desde esas pequeñas acciones
hacer corrupción, hasta desde, o sea, y digo pequeñas y grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? De ir en el carro manejando, pero eso se ve en muchísimas cosas, en el de cuando copias en un examen, cuando, o sea, simplemente el hecho de ser deshonesto son pérdida de valores que te va llevando a la corrupción, ¿no? Entonces yo siento que también como ciudadanos, no precisamente que sea el funcionario o el servidor público, también contribuye que a esto siga, ¿no? Este círculo vicioso que se tiene que acabar. Yo digo que más me gustaría utópicamente que se tenga que acabar. En todos los sitios del mundo hay corrupción, pero yo pienso que en mi país, en nuestro país, es inmensa la corrupción. Yo la calificaría como el cáncer más grande que tiene el país, la corrupción, ¿sí? Yo no generalizo. Yo no quiero decir que todos los funcionarios sean corruptos, porque hay gente buena también, y hay gente con valores y con principios. Pero yo cuando ingresé al servicio público y darme cuenta, yo sabía que había corrupción, pero nunca me imaginé el grado tan elevado de la corrupción. Entonces, esto es lo que tenemos que acabar. Y repito, no solamente en el sector gubernamental, en el sector social, en el sector empresarial. No todos los empresarios son corruptos. Hay gente impresionantemente capaz, entregada, comprometida, generador de fuentes de empleo, llenos de valores, igual que una sociedad civil. Pero yo te puedo decir algo que me sorprendió. Hasta en la iglesia, de la cual yo formo parte, que es la Iglesia Católica, hay corrupción. Y yo la vi y tengo pruebas. Sí, entonces, esto no puede seguir así. Todos tenemos que participar, todos tenemos que contribuir para acabar con ese cáncer inmenso que tiene el país y que, te repito, y se llama corrupción. Y ya por último, antes de concluir la entrevista, Fer, me gustaría que nos platicaras, ya para cerrar, ¿cuál es el sentido que tú le das a la vida y cuál es tu motivo diario? El sentido que yo le doy a mi vida, ¿sí? Primero, hacer lo que te agrada, ¿sí? Pero siempre y cuando sea de respeto y esté de valores. A mí me apasiona el trabajo. Te puedo decir que es uno de mis grandes problemas, ¿sí? Y que también, ¿cuál es el sentido? Tener a alguien por quien vivir, a quien amar. En este caso concreto, yo tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo algo muy importante que es mi esposa, mi hijo, ¿sí? Que son mis razones de vivir. Entonces, siempre tienes que tener una ilusión. Siempre tienes que tener, no solamente me refiero al aspecto sentimental, sino también al aspecto de decir, quiero ser productivo. Yo algo que siempre he tenido en mi vida, que siempre lo he dicho y que es un dicho que para mí vale mucho, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, a todos esos grandes jóvenes que también los he conocido, como tú, gracias. Así te lo digo, con toda sinceridad, te admiro. Ay, gracias, ¿sí? Fer. Admiro tus valores, admiro tu forma de querer emprender, de ser, de luchar a la vida para trascender y dejar una huella, no solamente en el aspecto familiar o personal, sino te he visto cómo has crecido, cómo has ido trabajando, y eso es lo que invito a los jóvenes, a que sean ejemplo, a que tú seas un ejemplo para todos ellos y que generen fuentes de empleo y no sean empleados. Eso es algo de verdad que sería lo más importante, y que también deseen formar parte de un sector público, porque eso también te hace crecer. A mí me hizo crecer, me hizo más humano, más sensible, a darme cuenta que la materia no es lo más importante en la vida. Es algo necesario, es algo indispensable, sí. ¿Por qué? Porque te permite tener factores de satisfacción, de tener un hogar, de tener un coche, de tener alimento, de poder estudiar, de tener oportunidad de viajar. Pero no es lo más importante del ser humano. Lo más importante está dentro de uno, ¿sí? Es crecer, ser más humano y ayudar al prójimo. Eso me ayudó muchísimo el haber sido un funcionario público y demostrar que se puede ser un funcionario público honesto a carta cabal, porque yo te puedo decir que yo salí, Dios
me permitió, porque soy cristiano, creo que pude salir por la puerta grande y con la frente en alto. Nadie me podrá tachar de corrupción, nadie, nunca. Siempre con este valor de honestidad del que tanto, o sea, de que nos platicas. Y probablemente fui ingenuo, ¿sí? Traté de darle balazos a la corrupción, que no le hacía nada, porque la corrupción es un monstruo de este tamaño, ¿sí? Pero no hay peor lucha que la que no se haga. Y me quedo perfectamente bien satisfecho de lo que di a los ciudadanos y agradezco la oportunidad que Alfonso Martínez me dio. Agradezco a los ciudadanos que votaron por nosotros, que nos permitieron estar ocupando una parte importante del cabildo, que es regidor, que mi función fue hacer leyes, ¿sí? y tratar de con ello contribuir, repito, a vivir en un municipio más justo, más igualitario y donde reine la seguridad y la paz para cualquier moreliano que desee transitar por las calles y vivir dignamente en esta gran ciudad Morelia, que la quiero muchísimo y que la veo como una joya inmensa. ¿Sí? A mí se me hace una ciudad rica, tú lo dijiste, sí, rica, y un estado, sí, ni hablar. Que no podemos más que contribuir para que ese brillante, ¿sí? De verdad pulirlo y que brille para todos los ciudadanos, en este caso los morelianos, si nos vamos al estado para los michoacanos y si nos vamos al país para todos los mexicanos que vivan aquí o extranjeros que radiquen en este país. Claro, Fe. Igual, antes de concluir la entrevista, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales aquí en el canal para que también te sigan, para que estén al pendiente de lo que haces. Ya ves que me dijiste que tenías una página. Sí, tengo una página que está en el municipio, que está como Fernando Rodríguez H. Ahí está en la página. Y la verdad que me daría muchísimo gusto que también me sigan en Facebook o en Instagram, sí, que estoy como Fernando RH. Entonces ahí será un placer, porque ¿sabes qué? He aprendido en mi vida que tengo mucho que aprender de los jóvenes, muchísimo, ¿eh? Uno piensa que porque tienes experiencia, ¿no? Nosotros, sí, a lo mejor la experiencia, sí, ustedes de nosotros, pero a mí me encanta ver a la juventud también, porque hay grandes jóvenes, mujeres y hombres, que me han de verdad dejado verdaderamente sorprendido de ver su capacidad, y te lo reitero, como tu caso, y como otros jóvenes que conozco, que tienen grandes ilusiones de crecer y que en lugar de irse al antro el fin de semana están platicando con nosotros, trabajando, estudiando, y eso es lo que te hace sentirte realizado como ser humano. O crecer. O crecer. Claro. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a seguir teniendo otras entrevistas con diferentes empresarios, servidores públicos, líderes de cambio. Así que no te lo pierdas. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales, que te mantengas muy al tanto. Estaré subiendo historias también con datos muy curiosos. Y pues bueno, te las dejo por este lado. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.